Bien, buenas noches, estimados asistentes, y bienvenidos a la última ponencia del 11º Congreso Peruano de Ingeniería de Procesos. En esta oportunidad vamos a presentar la ponencia de tecnologías de membranas para tratamiento de agua y efluentes industriales, aplicaciones de la electrodiálisis, a cargo de la doctora Tatiane Benvenuti. Ella es ingeniera de bioprocesos y biotecnología por la Universidad Estadual de Río Grande del Sur UERGS 2008. Hoy es profesora del programa de posgrado en Ciencia, Innovación y Modelaje en Materiales en la Universidad Estadual de Santa Cruz, en Bahía, Brasil. Tiene un postdoctorado en el mismo programa, en el Laboratorio de Materiales y Medio Ambiente, en LAMA 2009, área de investigación, electrodiálisis y tecnologías alternativas para el tratamiento de agua y efluentes. Fue profesora en el Departamento de Materiales, Escuela de Ingeniería en la Universidad Federal Río Grande del Sur, UFRGS 2008, máster en 2010-2012, doctorado 2013-2017 y postdoctorado en el 2017-2018. Tiene un postdoctorado en el programa de calidad ambiental de la Universidad de FIBAL 2017, perdón. Actúa en la industria con calidad ambiental y tecnologías limpias para el tratamiento de agua, de efluentes galvánicos y otros efluentes. Bien, como resumen de la ponencia, más o menos para contextualizar, es conocer las posibilidades de aplicación de tecnologías de membranas para aguas y efluentes industriales. Cómo son las membranas, cómo actúan, cuáles son indicadas para cada contaminante en agua, especial atención a la electrodiálisis, qué parámetros deben ser evaluados para garantizar la eficiencia del tratamiento, cómo opera, experiencias en laboratorio y escala industrial en Brasil y en el mundo para aguas y efluentes industriales. Bien, bienvenida doctora, un gusto contar con su presencia en el Congreso. Para continuar, le cedo la palabra. Adelante. Doctora, su micro. Su micro está silenciado, doctora. Opa, así. Buenas noches, pues es un gusto. Me quedé muy feliz por la invitación. Estuve ahí con ustedes en un COPIP en 2016 y fue un buenísimo congreso, y este año por la pandemia, ustedes, nosotros aquí en Brasil y creo que en todo el mundo estamos buscando otras maneras de divulgar ciencia, de hablar de nuestras investigaciones y quizá buscar parcerias para futuras investigaciones. Y entonces, con la oportunidad, yo pensé, pues, en este tema de medio ambiente y sustentabilidad, vamos a hablar de un poco do que estudei en mi doctorado, en mi máster, y que sigo trabajando aquí, ahora en Bahía, es nordeste de Brasil, con alumnos de grado de Ingeniería Química y también de máster de Ciencia y dos Materiales. Entonces, hoy ustedes me ayudarán aquí a pasar la presentación. Y hablaré un poco entonces de experiencias y de las tecnologías y de prácticas que hicimos en nuestros laboratorios y también en visitas técnicas, indústrias y otras empresas que ya utilizan estas tecnologías de membranas. Pues, si tiverem preguntas, quiserem llamarme, ou então al final, e se algo não queda claro ou se me
Si alguna palabra la cambio en portugués, pues después hablamos mejor. Entonces, trae un poco de mi presentación. Ya fui muy bien presentada, gracias. Y hablaré del contexto, de la necesidad de tratar el agua, la problemática, los contaminantes, cuáles son los procesos de separación por membranas, y sobre electrodiálisis hablaremos un poquito más y entonces con más ejemplos de aplicaciones. Pues, aquí. Entonces, puedes seguir, llevamos algunos. Hablando un poco de la trayectoria, en un resumen de 2003 al 2020. Puedes seguir. Que empezamos con el grado y a trabajar con medio ambiente, y incluso en la industria, los estágios obligatorios de la UNI, ya seguimos con esta parte de medio ambiente y también de aguas residuales de la industria galvánica, industria metalmecánica. Empecé en mi ciudad, que era Bento Gonçalves, la ciudad del vino, en el sur de Brasil, y ahí hice mi grado y también trabajé en la industria. Y después cambié, puedes seguir, después cambié para la capital de la provincia de Rio Grande do Sul, que es Porto Alegre, y ahí entonces hay la Universidad Federal, donde hice mi máster, mi doctorado, postdoctorado, fui profe. Y ahí que conocí la tecnología de electrodiálisis en un laboratorio que trabaja intensamente con procesos de membranas. Hoy estoy en Bahía, vivo más cerca del mar, y aquí hay incluso problemas de agua y aguas residuales. A veces cambian los problemas y los contaminantes, pero la idea es buscar las mismas, o qué podemos hacer con las mismas tecnologías, ¿no? Puedes seguir. Los próximos. Ahí está el mapa de mi ciudad, donde está mi ciudad. Aquí a hablar de la universidad. Puedes seguir. Sí. Sí. Pues en estos laboratorios, los grupos de pesquisa que he trabajado, tienen estos objetivos de calidad ambiental, de monitoramiento de calidad del agua, de ríos, de regiones, de la región allí cerca las universidades, y también a tratar residuos sólidos también. Entonces, siempre con esta idea de tecnologías limpias, y los procesos de membranas están ahí entre estas tecnologías. Puedes seguir 1 o 2 más. Isso, que la idea del postdoctorado es trabajar también con hacer las membranas del proceso de electrodiálisis. Pero la pandemia no nos deja ir al laboratorio, entonces aún no tenemos membranas hechas por nosotros. Pero está ahí el proyecto, los reactivos, y creo que el 2021 tendremos las nuestras propias membranas. Esta trayectoria académica profesional nos permite conocer muchas personas y muchos investigadores y profesores, y así se puede crear estas redes de cooperación, y incluso hay ahí la UNI, porque en 2016 yo conocí a algunos de los compañeros de ustedes y profes de ustedes, y estuvimos en laboratorio, estuvimos con ponencias a hablar de tratamiento de agua y aguas residuales, y también de electrodiálisis. Y ahora regresamos, retomamos el contacto, y creo que se efective cada vez más. Pues seguimos. Vamos al nuestro
problema, en verdad una solución, agua. Pues a hablar de agua tenemos que pensar un poco en los usos posibles, todos los usos, y cómo se contamina el agua. Y contaminada, ¿por qué? ¿Por cuáles contaminantes? ¿Cómo vamos a tratar? ¿Y tratar para qué? Tratar para verter, tratar para reutilizar, tratar para potabilizar, para consumo humano. Entonces, por estas inúmeras posibilidades de usos y reusos, como nosotros, ingenieros, químicos, los más diversos profesionales, podremos trabajar y ayudar a cuidar del agua. Por favor. A pensar en los múltiplos usos, tenemos usos domésticos que al final generamos aguas residuales domésticas. El sector industrial, para cada proceso, una calidad de agua es necesaria y genera los más diversos efluentes industriales. Y en agricultura y pecuaria, el agua es de la misma manera muy necesaria, pero se incluye también en las aguas residuales nutrientes, materia orgánica, produtos químicos. ¿Para dónde va esta agua después que la utilizamos? Y ella va contaminada ¿con qué? Por favor. Vamos a pensar un poco en posibilidades de contaminación. Ni siempre el agua que queremos consumir está contaminada por actividades humanas o animales que sea, porque hay, incluso aquí en Brasil, incluso alunos de máster aquí de esta universidad, estudiaron aguas subterráneas que contenían concentraciones elevadas, acima del permitido para la salud, de componentes como fluoruros. A veces hay calcio demasiado que va a generar también problemas circulatorios. Entonces, tenemos algunas fuentes naturales de contaminación, pero se incluye mucho más con nuestras actividades, con las aguas residuales domésticas, los efluentes agrícolas y también industriales, tanto materia orgánica como inorgánica. Estos inorgánicos pueden ser metales y otros componentes que sean tóxicos, óleos, grasas, y los orgánicos tenemos que pensar que no son solo materia orgánica y nutrientes, pero también medicamentos, drogas, productos químicos de la agricultura. Entonces hay una gran variedad de contaminantes. Seguimos. Y pues, tan contaminada sí tenemos que tratar. ¿Y por qué y cuánto tratar? En general, los países o a veces incluso las provincias tienen leyes que definen cuáles son los valores o los rangos de ciertos contaminantes ahí que pueden ser vertidos, pueden estar en agua que será vertida, pero ni todos los contaminantes tienen estos datos regulamentados y en verdad ni todos son evaluados y analizados químicamente, né? Ni todos os efluentes são assim tão monitorados para sabermos se têm a qualidade necessária ou
permitida para el vertido, para verter. Y así, pues, si hay leyes, tenemos que ahí ir a las análisis químicas y mirar, pues, ¿está, atende o no? Tengo que tratar. ¿Cómo voy a tratar? ¿Cuál la tecnología debo emplear para atingir, para encontrar aquel valor máximo o menos que el máximo para poder verter este efluente? O más, no, yo no quiero verterlo, yo quiero reutilizar. Entonces, lo que es necesario para reutilizar esta agua. Seguimos. Entonces, el problema lo conocemos y ahora vamos a buscar las soluciones. Aguas contaminadas, muchos contaminantes, los más distintos. Aguas de procesos industriales, aguas residuales, domésticas, industriales, pues los procesos convencionales que ya conocemos, como el físico-químico de coagulación, floculación, algunos procesos de filtración simples, ni siempre, o los procesos biológicos también, a depender del efluente, ni siempre van a llegar a atender aquellos valores, aquellos parámetros definidos por las leyes. Entonces, hay que pensar qué alternativas. Hay procesos alternativos. Hay algunos que podemos utilizar como un complemento, ya poderíamos llamar de polimento, un tratamento terciário, para garantizar estes valores, atingir esses valores, o entonces que sea una nueva tecnología que yo no tenga que utilizar muchos procesos anteriores a ella y que sea suficiente para reutilizar el agua o llegar a los valores permitidos. Seguimos. No se puede olvidar que o que ya tenemos hoy de plantas de tratamiento de agua para potabilizar el agua, como de efluentes domésticos, aguas residuales domésticas, ellos son muy necesarios y ya son muy eficientes a comparar con una situación sin tratamiento. Y ellos representan como una revolución sanitaria, un marco muy importante para la salud pública. Y no se puede, como decir, oh, no son buenos, no, ellos son, pero hoy día se puede analizar por las tecnologías de análisis, ya son muy, muy desarrolladas, y ahí podemos mirar algunos contaminantes en microgramas, nanogramos, picogramos, y sabe-se que ellos son sí problemáticos. Y las plantas convencionales ni siempre los sacan. Por eso hay que pensar en estas alternativas. Seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar y con cuáles procesos? Hay que saber la calidad inicial de esta agua o de este efluente, agua residual que vamos a tratar y para qué vamos a utilizarla. ¿Es para verter? ¿Hay leyes? ¿Es para reutilizar? ¿Para qué finalidad? ¿Hay normativas? No sé. Hay que mirar eso todo para definir, para buscar las mejores tecnologías. Si queremos reutilizar, a considerar que estamos, todos os nossos processos, toda a nossa vida, precisamos de água e com os problemas climáticos, el agua de calidad y disponible no es tan segura, no sabemos por cuánto tiempo. Hay que pensar en reutilizar. Y ahí podremos
aplicar, né, tanto o tratamento convencional como as tecnologias alternativas, que podem ser as membranas ou os processos oxidativos avançados. Seguimos. No nos olvidemos que tratar o água não quer dizer que há agora água potável. Não é tão direto. Uma água tratada é tratada para uma determinada finalidade. Uma água para ser potável há que atender parâmetros e regulamentações para água potável, para consumo humano. E uma água pura se pensa de águas que não têm nenhum contaminante ou, às vezes, quase que sem nenhum tipo de sal ou outro componente, solo H2O, solo. E quais são, então, as tecnologias que vamos a emplear? A reforçar, né, que conhecer a composição química vai ajudar-nos a definir o tratamento. Porque se eu conosco mi efluente, esta água residual, e eu sei que tem um montão de matéria orgânica, eu não poderei utilizar diretamente uma membrana. E como vamos falar mais de membranas, é importante saber que muita matéria orgânica pode ser um problema. Então, o que fazer se há muita matéria orgânica? Os processos oxidativos avançados são indicados para os problemas com matéria orgânica, porque vão a oxidar a matéria orgânica. Ou então, utilizar sistemas prévios, como um tratamento convencional biológico, que vai a reduzir a carga orgânica e depois pensar em la membrana. Por isso que conhecer a água e os efluentes é tão importante e necessário. Seguimos. E o que serão, então, estas impurezas? O que queremos quitar destas águas e efluentes? Há características físicas, como os sólidos, características químicas, os componentes como metais, sales, complejos, proteínas, nutrientes, carboidratos. E também biológicos, que podemos ter aí micro-organismos, podemos ter vírus, bactérias. Todas estas impurezas têm que ser verificadas, né, mensuradas, para definir, pois, esta água la pode utilizar para quê? Depois de qual tratamento? Seguimos. Assim se pode dizer que há variáveis de qualidade do água. Estas variáveis são físicas, químicas, biológicas ou microbiológicas e também toxicológicas. Por que toxicológicas? Porque, às vezes, nossas águas tratadas atendem bem os parâmetros aí, as outras variáveis, pero se la ponemos em contato com microalgas, peces ou micro-organismos teste, vão apresentar efeitos tóxicos. E por isso há normativas que indicam provas que se deve fazer com determinados efluentes depois de tratados para saber se podem ser vertidos ou não. Então, é mais um parâmetro que devemos pensar. Seguimos. Conhecendo nosso efluente, a saber que foi tratado já por um processo convencional, que pode ser físico, químico ou biológico, como se quedou este efluente tratado ao final? Ele tem que características? Ele tem matéria orgânica, tem sólidos, tem color, tem metais, quanto tem? E isso vai definir os processos que vamos utilizar para tratar para reuso ou para garantizar a qualidade para verter este efluente em um rio ou no ambiente.
Si quiero reutilizar, reciclar este efluente ahí, mismo el tratado de la diapositiva anterior, ¿dónde podremos aplicarla? Pues en agricultura, en pecuária, a criação de peces, a combater incêndios, a jardinagem, a limpeza, a lavar calles, pues, ¿cuál la calidad necesaria para cada uno de estos usos? Y para la industria. Por favor. Seguimos. Creo que salieron las animaciones. Pues, no hay problema. Entonces, la industria será nuestro punto principal. ¿Ok? Y vamos a hablar en los procesos para reuso de procesos de membranas. Ahora, creo que hay una tabla. Seguimos. Eso. ¿Cuáles son los principales procesos de separación con membranas? Ellos se distinguen, se diferencian por el tipo de membrana, por la característica de la membrana que puede ser con diferentes tamaños de poro o sin poros. Normalmente estas de esta tabla en general son poliméricas, algunas pueden ser también cerámicas. Y lo que es más importante para definir o separar los tipos de procesos es la fuerza que hace operar el sistema. Entonces tenemos ahí microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y osmosis reversa o osmosis inversa también, que tiene como fuerza motora el gradiente de presión. Esta presión, cuanto menor es la porosidad de la membrana, mayor será la presión y más va a purificar el agua. O que sale de un proceso de tratamiento de estos de filtración? Pasa el agua por la membrana y pasan los otros componentes en función a considerar el tamaño del poro de la membrana. Así, para cada membrana, vamos a obtener un producto que llamaremos permeado y un retido que podemos llamar de rechazo, que será el que contiene un poco de agua y todos los componentes que no pasaron por la membrana. Cuando miramos los últimos dos de esta tabla, diálisis y electrodiálisis, ahí tenemos otras fuerzas motoras. En diálisis tenemos como fuerza motora el gradiente de concentración. Diálisis se puede pensar en la hemodiálisis. Y ahí o que ocurre es la sangre es filtrada por estas membranas para quitar parte de los iones que el cuerpo no es capaz de quitar, ¿no? No está trabajando bien, es necesario una máquina con una membrana de diálisis que nos ayuda. Y en la electrodiálisis, o que opera es el gradiente de potencial eléctrico. La diferencia es, en electrodiálisis, el retido es agua y el permeado son iones. Solo pasa que tiene carga eléctrica por las membranas. O que no tiene carga eléctrica se quedará en el agua. Seguimos. ¿Cómo son los primeros, los procesos de filtración que tienen como fuerza motora la presión? Los procesos convencionales, no sé si alguien aquí bebe café filtrado o solo soluble. El convencional es que tenemos un filtro normal, ¿no? Una forma de
funil, né? E el flujo es vertical. Quando hablamos destes nossos processos de membranas para tratamento de água e efluentes, o flujo é transversal, é tangencial. E assim, o que passa é que se llevará mucho más tiempo para que la membrana se ensucie, porque el flujo del agua quita cualquier cosa que quiera quedarse ahí sobre la membrana. Así, el flujo de todo el sistema, del proceso de tratamiento, es más estable. Y eso es una gran ventaja comparado a las filtraciones convencionales. Seguimos. Las membranas, ellas tienen muchas características distintas aquí. Yo no voy a leer esta tabla con ustedes, pero esta presentación podrá ser compartida si alguien quiera y ahí mirar con más detalle. Aquí lo más importante es pensar que los nombres de las membranas están relacionados a sus porosidades. En nanofiltración, la verdad, casi ni se puede medir exactamente este poro, así como nano, quizá es nano, quizá menor. Y en osmosis, esta membrana es casi densa. Ella es muy, muy difícil mensurar su porosidad. Lo principal aquí es pensar en las aplicaciones en microfiltración para remover bacterias y sólidos. En ultrafiltración se atinge una esterilización, se separan moléculas. Nanofiltración también se puede separar moléculas y algunos sales también. Y en osmosis prácticamente se separa todo, el agua se queda casi que pura, membranas nuevas en sistemas operados con los parámetros adecuados, tenemos una agua con casi como 1, 2, 3 de conductividad, muy, muy baja. Seguimos. Yo no sé si se van a moverse ahí. La idea es que, no, creo que no, que tenemos muchos contaminantes distintos y por su dimensión, por su tamaño, serán retidos o pasarán por las membranas. En este caso, los mayores ahí van parar en la primera membrana de microfiltración y los sales van parar en la última membrana de osmosis y al final, após la membrana de osmosis, prácticamente sale solo moléculas de agua. ¿Cómo son estos sistemas de filtración? Puedes seguir. Eso. En general, los equipos son como este que está ahí a la derecha, abajo a la derecha, y en cada cilindro de estos, vamos a tener ahí muchas membranas de diferentes porosidades. Entonces, va a haber un equipo de microfiltración, un equipo de ultrafiltración, otro de nano. Y en función de esta porosidad de la membrana, vamos a tratar aquella agua o aquel producto de un proceso industrial o aquella agua residual para posterior reuso o verter como efluente tratado. Seguimos. Aquí también no sé si va a aparecer. Sí, este es un otro equipo de estos de filtración y ahí hay algunos ejemplos de aplicaciones. Entonces, para tratar agua en la industria alimenticia, desde purificación de bioproductos, la industria de productos lácteos, la industria de cervezas para
filtrar la cerveza, clarificar la cerveza. Indústrias de alimentos em geral para recuperar proteínas ou algum componente como aminoácidos, recuperar ou quitar metais, e aí pode ser de processo ou de águas residuais, águas de processo ou águas residuais. Então, sempre pensando em membranas de filtração, há muitas possibilidades. Seguimos. Creio que nesta imagem é um módulo de microfiltração. Estas membranas aí são poliméricas e por microfiltração, então vamos obter aí a remoção de micro-organismos e sólidos que serão retidos pela membrana. Há um exemplo na próxima diapositiva que é de um equipo. A ver se ele sale. Essa. Este equipo a la derecha, ele é pequeno porque se dice uma escala piloto. Ele tem um módulo de membranas de microfiltração como este que está en el dibujo al lado. E este é para clarificação de cervezas artesanais. Eu sei que aí em la Uni há uma fábrica de pisco. Aqui em la UESC há uma microcervejaria, uma fábrica de cerveja para estudos, como ustedes, com pisco, nosotros com cervezas. Seguimos. Aqui há alguns exemplos de aplicações e a pensar como ocorre como pasa por la membrana, por el módulo de membranas, el flujo de la disolución y el flujo de producto. Y estas membranas de microfiltración pueden ser cerámicas o poliméricas. Las cerámicas van a tener una resistencia térmica mayor y también a velocidades de flujo maiores. Se usa para esterilizar águas, para filtrar vinos e cervejas e outros tipos de mostos fermentados. Seguimos em ultrafiltração. Aqui se pode recuperar colorantes, pigmentos e também tratar águas em la indústria de papel e celulose. E em osmosis, não sei se todos se acordam de como opera a osmosis. Em osmosis, o que queremos, o que passa... Opa, ¿está bien? Que lo van a ligar al resto. Por favor, los asistentes, mantener su micro apagado. Puede continuar, doctora. Pues pensé que estaban llamándome, yo no entendía. Estábamos a hablar de osmosis. En osmosis se há dos partes separadas por una membrana de osmosis. El agua va a cambiar para el lado más concentrado, para que las dos partes se queden con la misma concentración. En osmosis inversa, que es la próxima diapositiva, vamos a aplicar una presión en la parte que está con alta concentración de sales, y por esta presión el agua va a cambiar y va para el lado de menor concentración. Este es el proceso, uno de los más utilizados para desalación del agua del mar para potabilización. Eso. Seguimos. ¿Cómo son estos sistemas de osmosis? Entonces tenemos, a depender
si es una planta de tratamiento de agua potable, vamos a tener ahí muchos módulos de membranas, y estas membranas de estos equipos, ellas son utilizadas em módulos espirais. Outros equipos para outros tipos de águas ou efluentes poderão utilizar membranas planas em la posição horizontal ou vertical. Pero en este tipo de sistema, con estos módulos, se utilizan membranas en espiral. Y en la secuencia se ve cómo cómo estas membranas son ordenadas en estos módulos. Puedes seguir. Ahí. Entre dos membranas hay que haber un espaçador, una membrana que va a actuar como un coletor o un distribuidor de flujo de agua o de alimentación o de producto. Y así entonces estas membranas son ordenadas, né? con estes espaçadores, e estão naqueles equipos que apareceram aí em las figuras anteriores. Seguimos. En la isla de Barbados se tiene ahí una gran aplicación de osmosis inversa para el tratamiento de agua, para desalar agua del mar, para obtener agua potable para consumo humano, porque no hay agua dulce suficiente. Y el sistema que está en la próxima diapositiva, ellos están a tratar algo como 30.000 metros cúbicos por día, y esta planta se puede ver ahí en la foto. Hay una persona ahí al lado, y solo para tener una idea del porte, ¿no? de esta planta de tratamiento. Y este equipo es de General Electric. Seguimos. Hay otras aplicaciones también industriales, por ejemplo, el caso de San Luis de Potosí, en México. La ciudad tiene un problema de abastecimiento de agua, no tiene tanta disponibilidad, y hay industrias y empresas de minería que necesitan de agua. Entonces, en esta ciudad, la empresa recoge todo el efluente doméstico, hace el tratamiento convencional y después por membranas para poder utilizar esta agua en su proceso industrial. Entonces, a veces nosotros no podemos utilizar, pero hay alguien que necesita esta agua y estará investindo, terá como trabajar y tratar esta agua para su uso. Seguimos. Aquí también se puede ver los paneles de control ahí y el tamaño del sistema. Como es osmosis, en el próximo se ve las bombas, son muy potentes, ¿no? Tienen que ser, porque las presiones son muy elevadas. Presiones muy elevadas quiere decir costo energético. Pero hoy día hay mucho desarrollo y investigaciones ya para aprovechar lo máximo la presión ahí y evitar perdas, para garantizar un tratamiento más eficiente y de costos pues aplicables. Sí, seguimos. Y ahora sí, llegamos en electrodiálisis. Electrodiálisis, que vamos a hablar más en detalle de su aplicación. ¿Cuál es la idea?
en una agua o una agua residual va a cambiar en dos nuevas disoluciones, una más diluida y otra más concentrada. Pues, pero parece lo mismo de las otras membranas. Sí, sí y no, porque ahora el agua no pasa por la membrana. Seguimos. Pues hablar un poco de electrodiálisis fue desarrollada por 1950, por ahí, en principio para desalar agua del mar y producir y obtener agua potable, pero con sus desarrollos e investigaciones se verificó la posibilidad de utilizarla también en industrias alimenticias, de fármacos, químicas, biotecnología y también para tratamiento de aguas residuales. La industria electroquímica también a separar y concentrar soluciones y productos, porque puede separar por cargas iónicas y no iónicas. Entonces, se puede purificar también productos químicos. Sí. Algunas aplicaciones, entonces, que vamos a hablar un poco aquí de desalación de agua del mar y también de otras aguas, industrias de alimentos. Para vinos, es un proceso que ya es establecido y reconocido en Europa para estabilización tartárica de vino. Lo proceso convencional es bajar mucho la temperatura de los reservatorios de vino después de la fermentación para que estos tartaratos precipiten, en verdad el ácido tartárico precipite en tartaratos y va a quedarse en el... va a bajar y separarse del vino. Y por electrodiálisis no es necesario este cambio de temperatura. El vino pasa por este sistema de electrodiálisis. Y entonces sale, no sé si decir si más barato, pero no es más costoso cambiar por membranas. Y así ya es un proceso reconocido por la industria de vinos. En la industria química y farmacéutica para aislar compuestos y tratamiento de efluentes, aguas residuarias industriales y también reutilizar soluciones industriales agotadas que en general ellas no son vertidas, no son descartadas, ellas son tratadas para reutilizar normalmente. Y con membranas estos se queda aún más efectivo y esta solución industrial, que puede ser, por ejemplo, de un metal, va a quedarse más pura y más limpia que por los procesos convencionales, y eso trae ventajas a su aplicación. Seguimos. ¿Cómo es y cómo opera estos sistemas de electrodiálisis? Esta figura ya tiene aquí algunos números, no sé si ustedes pueden ver y acompañar. Ahí tenemos los números 1, 2 y 3 son reservatorios de agua. 1, el agua que será tratada y que cambiará de agua o efluente ao que llamamos de diluido. El 2, la disolución concentrada, pues gracias, está indicada ahí. El 2 se cambiará en una disolución concentrada, los iones van a pasar por las membranas y llegar al 2. Y el 3 no participa de la reacción. El 3, él se quedará solo cerca de los electrodos del sistema. Pues, ¿dónde estarán estos electrodos? Estos electrodos están en el stack, que es el número 6, ahí en el medio.
El stack es un conjunto que tiene electrodos y membranas, muchas membranas, y ahí en el medio pasará el agua y la solución concentrada. Y al lado del electrodo, que es un metal, va a haber allí una fina camada ahí de una solución conductora o una solución de electrodo que va a mantener la conductividad en la celda, en el sistema todo. Entonces, en las dos extremidades habrá ahí un metal que es donde vamos a conectar nuestra fuente de corriente eléctrica, que es el número 7 arriba, y la solución electrolítica, el 3, estará ahí cerca, entonces, estos electrodos. No va a mezclar con las otras del reservatorio 1 o 2. Seguindo, vamos ver o que hay dentro do stack. Abajo a la izquierda están los electrodos. Y la figura al lado también es un electrodo, está un poco blanco porque ahí se depositó algún sal durante el proceso de tratamiento de agua, probablemente calcio. Estos electrodos, ellos no pueden ser de hierro o de otro metal que va a disolverse durante las reacciones electroquímicas. Entonces, utilizamos como electrodos platino, que es un poco caro. Ahí lo más común es tener titanio revestido con platino. Tenemos las membranas que están ahí. Al lado derecho hay una más oscura, rectangular, una quase blanca y una verde. Estas membranas son poliméricas. Cada equipo puede tener un formato distinto y una distribución de flujo distinta. Y esta distribución de flujo se dará por las otras dos figuras que aún no miramos, que están una allí al medio, ven al medio, y otra más arriba que es casi transparente, que son los espaçadores poliméricos. Ellos van a permitir que las membranas no se peguen una en la otra y el agua tenga allí donde pasar. Y es como 1 milímetro, 2 milímetros, es muy, muy delgadito para que pase allí el agua y que esta agua o efluente tenga el tiempo de residencia suficiente para que los iones salgan. ¿Ok? Seguimos, habrán más figuras después. Aquí ya hay algunas más. Si pensamos en sistemas industriales, vamos a tener ahí dezenas, centenas, millares de pares de membranas que van a permitir el tratamiento de esta agua o de este efluente o de esta solución que queremos purificar. Seguindo. Y todas estas membranas, o que son, cómo son hechas, son poliméricas. ¿tá? Lo principal es saber, son poliméricas, no tienen poros, no tienen porosidad. El agua no debe pasar por la membrana, solo los iones. Entonces, ¿cómo los iones pasan por la membrana? Las membranas, se puede pensar en resinas de troca iónica, que son poliméricas también, pero son como esferas. Sí, hay una manera de hacer membranas que es hacer una disolución de resina y transformarla en una hoja. Otras maneras son por síntesis química y se pone ahí muchos
muchos productos químicos, muchos no, 3 o 4, y se obtiene entonces un polímero, una hoja muy delgadita también, como 0,2, 0,3, no, 0,1 milímetro, 0,1 centímetro, en verdad, 10 milímetros el máximo, y es casi muy ancha. Y estas membranas, entonces, delgadas, hay algunas industrias y marcas que tienen unas que parecen casi que una hojita plástica transparente y otras son un poco más resistentes. Esta resistencia va a se dar por el proceso de síntesis y también se escoge para determinadas aplicaciones. A veces queremos más resistentes, a veces no es necesario tanta resistencia mecánica. Pero ellas tienen que tener resistencia química para estos sistemas que vamos a aplicar, pues si es algo más ácido, más alcalino, no puede solubilizar, ¿no? Y cómo estas membranas permiten que los iones pasen por ellas. Estas membranas tienen como que canais iónicos. Estos canais iónicos são possíveis porque há grupos funcionais ordenados na estrutura da membrana. E alguns desses grupos são como os sulfonatos e aminas. Seguimos. Aqui é a ideia de como, quando hacemos as membranas, elas podem quedar-se homogêneas, em que as cargas estão regularmente distribuidas, ou heterogêneas, que vai a ter regiões que não têm carga. Isso não necessariamente é malo, pero vão a cambiar nossos parâmetros de operação para obter mejores produtos, né, no tratamento de água ou efluentes. E também as membranas podem ter características e propriedades especiais, como ser anti-fouling. Fouling é quando se há matéria orgânica no agua, ela vai a pegar-se na membrana. E aí cierra os canais iónicos. Então, há membranas que não permitem que se forme isso porque têm em sua composição algo que dificulta esta pega do fouling. Há membranas que são bipolares e, pues, diferentes características. Todo isso se define em la síntesis. Seguimos. Algumas características que se desejam nas membranas. Queremos uma alta taxa de remoção de iones e sem ou com baixa resistência elétrica, porque resistência elétrica vai resultar em alto consumo energético e não queremos que o consumo energético seja elevado por el motivo de las membranas. Não pode ser que para determinada água o efluente vai ser, pero não por las membranas, por el agua. La resistencia que ya hablamos y que no se puede pasar agua y también vida útil larga, porque como no se producen membranas en cualquier sitio, ellas tienen que ser durables. Seguimos. Aquí hay unas figuras de la estrutura química de la membrana, entonces a formar estes caminos donde donde pueden pasar los iones. Esta será una membrana catiónica, ahí está un sodio, 3 sódios verdes a atravesar este camino. La próxima es una aniónica, ahí va a cambiar el grupo funcional. Isso, que é a Maria, essa. Aí aparece o grupamento ativo ali de aminas e o cloruro a passar por este caminho.
Y seguindo, se piensa nestas membranas em um sistema de eletrodiálise. Aí o que há? O ánodo abaixo, com a carga positiva, vai atrair os aniones. E os aniones que estão a passar aí arriba em las setas, são setas. O cloruro vai atravessar a membrana e buscar o ánodo, porque por suas cargas distintas, eles se estão sendo atracionados. E para a membrana catiônica, o próximo, aí se pensa o cátodo com cargas negativas atrai os cationes que vão passar por la membrana catiônica porque têm afinidade a estes caminhos que se formam na membrana. Como é isso em um sistema? Já vimos o cátodo da membrana, o ánodo da membrana, e agora, quando há as duas membranas, catiônica e aniônica, o cátodo e o ánodo, há que acordar-se que entre duas membranas há sempre um espaçador onde vai passar o água e as membranas são sempre intercaladas, uma catiônica, uma aniônica, uma catiônica, uma aniônica, para que se separem os íons e aí formaremos em fluxos alternados um de água diluída e outro de água concentrada. Isso. Este também era uma animação, não saiu. Pero a ideia é, há um cation que vai passar por uma membrana catiônica de mesmo color hasta el cátodo. Los aniones van a pasar por la membrana aniónica hasta el ánodo. Y así formaremos dos disoluciones, una más diluida y otra más concentrada. La idea es que la más diluida tenga un volumen mayor y sea toda reutilizada. Y la concentrada también podremos sacar algo ahí para reutilizar. Que no sea un rechazo a ser vertido y sí que pueda ser reutilizado, reaproveitado. Um parâmetro muito importante quando se pensa em aplicar eletrodiálise é conhecer o sistema membrana-solução, ou membrana-água, membrana-efluente. Por quê? Vai ter uma interação e quando começamos a aplicar corrente elétrica, a ideia é, pues, os aniones vão a passar por la membrana aniónica, os cationes por la membrana catiónica, e assim o água se quedará tratada, limpia. Pero há um limite, há uma corrente elétrica que hasta aquele valor, o transporte vai muito bem, e o consumo energético está, pues, aceptable. Habrá algunos valores de corriente eléctrica que serán demasiado altas y ahí el consumo energético será muy alto y el transporte de iones muy bajo. Eso no queremos, no podemos, en verdad, porque pues no estamos a perder dinero, ¿no? Queremos tratar agua en un proceso que sea viable, económico, y así se determina entonces que en este punto, marcado como densidad de corriente límite en el primer punto de inflexión ahí, entre la región 1 y 2, eso, se utiliza no exactamente este valor, pero 70%, 75%, 80%, porque a partir de ahí podremos ter um problema de consumo energético, ok?
há estudos, investigações de trabalhar em la terceira região, lá arriba. Aí há, sim, um consumo energético elevado, pero se pode ordenar para que o transporte também seja muito efetivo. São casos especiais, porque aí há outros fenômenos que ocorrem, não é só a difusão de íons, aí também eletroconvecção, eletroosmosis, hidrólise de água. Há muitas reações que ocorrem nestes valores da terceira região, ok? Então, para garantizar, se trabalha abaixo da corrente límite, determinada entre a primeira e a segunda região. Pues muy gracias. ¿Y cómo se determina este valor de corriente límite? Se puede pensar en un stack, el conjunto de electrodos y membranas y espaciadores, y abrir este stack, como está en el dibujo allí al lado, y hay ahí las membranas, una negra, una gris, una negra, una gris, y se pone para dos membranas, una aniónica y una catiónica, hilos de platino o contactos eléctricos, y se evalúa cómo varía la resistencia eléctrica para estas membranas cuando se sube la corriente eléctrica aplicada. Y por estas medidas se llega al gráfico del slide anterior, y ahí se verifica dónde es la mejor región de corriente de operación. Este es el sistema completo. Este es un sistema piloto de 250 litros por hora. Tiene un panel al lado izquierdo donde se ve en las pantallas del panel ahí. Se puede ver el pH, la conductividad y la temperatura, y también definir ahí el valor de corriente eléctrica, y creo que eso. ¿Qué es importante ahí? Se evalúa la eficiencia de electrodiálisis cuando no se tiene una análisis química directa ahí al lado por la variación de conductividad eléctrica. Este es nuestro parámetro principal para ver si está bien. Los iones están saliendo, los iones están llegando porque la conductividad eléctrica está cambiando. El pH es muy, muy importante porque hay iones y sales que van a precipitar en determinados valores de pH. Entonces puede ser necesario que, para evitar que un metal cambie en un hidróxido y se pegue en la membrana, que tengamos ahí que utilizar un poco de ácido y arreglar este pH para que no ocurra estos precipitados. Seguimos. Y plantas industriales, ¿cómo son? Esta ahí de laboratorio era pequeña. Sí, ya estamos finalizando. Eso. Ahí tenemos 2, 3 metros cúbicos, 10, 50, y ahí cambia las dimensiones y el número de módulos de membrana o número de membranas. Seguimos un poquito más. Aplicaciones. Ahora vamos a pensar dónde se utiliza este proceso de electrodiálisis. Aquí, tratamiento de agua. Este ejemplo es en Virginia, en Estados Unidos. Son aguas subterráneas. El problema ahí era sodio y fluoruros en exceso. Y electrodiálisis está a operar desde 1990, hace mucho, y muy efectiva para abastecimiento público. El próximo. Ahora son ejemplos. Aquí en Brasil no se fabrican membranas, pero hay una empresa de São Paulo, da região aí de São Paulo, que empezó a traer
tecnología rusa de electrodiálisis, porque hay aguas subterráneas que tienen exceso de sales, como sales en concentraciones muy elevadas, como calcio o fluoruro también, y están a tratar en propiedades particulares, en volúmenes menores, pero hay testes y pruebas también para abastecimiento público. Seguimos. Este ejemplo es de Valencia, en la ciudad de Gandía. Esta unidad ya empezó en 2007-2008. El problema es agua subterránea en una región agrícola con alta concentración de nitratos. Estos nitratos tienen como algo como 80 miligramos por litro. El máximo para consumo humano sería el 25. Entonces hicieron muchas análisis y cálculos para ver si era mejor osmosis o electrodiálisis, y ahí optaron por electrodiálisis. Cuando fuimos en 2016, para el próximo, cuando fuimos, ellos presentaron ahí, no sé si pueden verme, yo tengo aquí una botella del agua de ellos, después la muestro, se no puede ver ahora. Y es el agua que va a abastecer toda la ciudad. La electrodiálisis opera bien a quitar nitratos y el costo de tratamiento es compatible y adecuado para la población, para la ciudad. Seguimos. Electrodiálisis. Sí, las membranas ahí ya estaban a trabajar por 8 años y seguían muy bien. Alguna con algún daño, pero no nada muy comprometedor. Aquí fue el grupo, todos ahí trabajan con membranas, e incluso hay los de proyecto de esta planta de Gandía. ¿Y cuál es el problema? Se genera un concentrado y este concentrado ahí aún no tiene un destino así como perfecto. Él acaba de ir a ser vertido al mar. Hay reglas para eso, pero aún están a estudiar qué van a hacer con estas aguas con nitrato. Seguimos. Son solo ejemplos. Esta es en Barcelona, pues España tiene una buena experiencia y aplica mucho electrodiálisis. Ahí el problema es que el agua del río viene con bromo y es necesario quitar por la concentración que puede generar compuestos que sean malos para el organismo. Y así se trata 60% del agua y el restante trata solo por el proceso convencional, y es cuando se mezclan las dos, está en una concentración adecuada de todos los componentes y se puede entonces distribuir para la ciudad de Barcelona. Seguimos. Eso fue que hablé a ustedes. Sí. Y hay algunos ejemplos, así, publicaciones del grupo de trabajo aquí de la universidad y míos también. Este ejemplo es de aguas superficiales, aguas de ríos, que en periodos de poca lluvia ocurre aquí la intrusión marina, ella se queda salada y los procesos convencionales no quitan sal, ¿no? Entonces, este alumno de máster hice pruebas con electrodiálisis, diferentes corrientes y flujos para buscar las mejores condiciones para tratar esta agua, que él quitó directamente del río para la universidad, para la planta de la universidad.
Hay algunas figuras después que son de este trabajo, solo a ilustrar donde el efecto del mar pues está ahí muy cerca. La próxima es de su metodología, creo. Isso. E llegó al final aí a vários cálculos e valores para buscar, assim, como dizer se será possível, viável aplicar electrodiálisis, en este caso, ¿eh? En la secuencia, para reuso industrial, hay ejemplos de industria de petróleo y industria de papel también. La próxima creo que es de petróleo. Eso. El Laboratorio del Sur, que es muy, muy tradicional, creo que uno de los primeros de Brasil a trabajar con eso, ayudó a implementar ahí, en esta unidad de Petrobras, a electrodiálisis para reuso de agua tratada por procesos convencionales, después por electrodiálisis para el reuso en la propia industria. El próximo, aquí son los profes, en medio a las membranas. Este de efluentes de la industria de papel de celuloses, y aquí también el efluente ya estaba tratado por electrodiálisis, sería para poder reutilizarlo, pero el alumno de máster verificó que había un problema, que estará en el próximo slide, que es la materia orgánica que seguía en el efluente. Y miran que hay color incluso en el efluente. El primer a la derecha era tratado por la industria, y a la izquierda él hizo adicionalmente una filtración con carbón activado, y así mejoró mucho la eficiencia de electrodiálisis. Se ve en la próxima diapositiva que las membranas incluso cambiaron de color. Eso, antes del filtro, ellas estaban así como oscuras, y después con el efluente filtrado estaba en su color normal, rosado y verde. Y pues hay muchas posibilidades, muchas aplicaciones. Creo que hay solo un ejemplo más, que es de metales, que puede seguir, son los papers relacionados a mis estudios, que eran con los efluentes de la industria galvánica, industria de metales. Y la idea era reutilizar agua y recuperar los metales y otros componentes que estaban en las aguas residuales, para reutilizar todo. Entonces, hay algunas figuras, creo, que hicimos con níquel. Esta era una planta industrial, en la industria. Hicimos una parte del doctorado en la industria, y ahí se verificó la eficiencia. Por el color se puede mirar que sí, que funciona, que cambia, que separan, los iones se concentran. Sí, puede pasar. Hicimos algunas pesas metálicas con tanto el agua cuanto los metales recuperados, y verificamos que no comprometía la calidad de estas pesas. Y uno más. Eso. Esto era solo la idea de dónde estaría una electrodiálisis. Estaría cerca el proceso donde se genera el efluente, no va hasta la planta de tratamiento de efluentes, no, está ahí cerca para tratar y reutilizar directamente, operar en circuito cerrado. Estos gráficos solo indicaban que la conductividad baja mucho y se mantiene constante cuando se utiliza electrodiálisis.
Cuando separa los experimentos, aquí solo indicando que baja, y cuando separó los experimentos, ya tuvimos un pico, una subida muy, muy rápida de la conductividad, que representa que ahora tendremos nuevamente efluentes para planta de tratamiento de efluentes y para consumir productos químicos y otros elementos, ¿no? Y otros produtos químicos e generar lodo galvânico, né? Hicimos cálculos para demonstrar que sim, que havia eficiência em reutilizar esta água com os preços e todo, para mirar quanto tempo, né, será necessário para pagar um processo de eletrodiálise. Pois, eso sí, solo nos comparamos antes y después, y creo que ahora son las conclusiones. Eso es, eso. Entonces, se puede llamar electrodiálisis de una tecnología limpia que permite desde potabilizar agua hasta reutilizar agua de diferentes procesos industriales, recuperar metales, productos químicos, operar en circuitos cerrados sin descarte, sin vertidos, sin o con mucho poco lodo y con menos costos, reduciendo costos. Creo que agora hay solo las referencias, pues sí, la idea es seguir a estudiar y divulgar y implantar de verdad esta tecnología en las industrias, en las ciudades, para aprovechar las ventajas, né, de esta tecnología. Y las referencias después, cuando ustedes, si alguien quiere la presentación, podrá mirar con más detalle los trabajos, los resultados, los cálculos y todo más. Creo que ahora son solo las referencias. Sí, muchas gracias, doctora, por la ponencia. Muy interesante el tema de electrodálisis. Y decirle a los asistentes que si tienen alguna pregunta pueden formularla por el chat o, en todo caso, levantar la mano para poder activar el micro y puedan hacer la pregunta. Incluso podemos poner, creo que no puso ahí, pero mi correo también pueden disponibilizar si alguien tiene alguna pregunta más específica. Y gracias. Sí, doctora, justamente tengo una pregunta. Usted mencionó mucho el tema de lo que era la ósmosis inversa y también la electrodiálisis. Y quería preguntarle qué condiciones o qué parámetros debo tener en cuenta cuando tengo un efluente para decidir si aplico ósmosis inversa o aplico la electrodiálisis. Pues, cuando se hacen los cálculos de consumo energético, creo que sea un gran, el principal factor, porque por costo de implementación, ni tanto, así, es necesario área de membrana, las membranas no se hacen en todo el lugar, pues aquí en Brasil solo se construyen equipos de partes que vienen de otros países, principalmente Europa, China y Estados Unidos. Por ejemplo, para agua del mar, hay mucho sal para electrodiálisis quitar. Cuando se pone los cálculos de consumo energético hasta bajar este nivel de cloruro de sodio, serán muchas horas de electrodiálisis para llegar a un resultado que osmosis hace mucho más rápido, mismo por el precio de la presión, por la bomba y la presión que es aplicada. Entonces, lo principal es conocer este efluente en función de su composición-concentración. Si el efluente tiene mucha carga orgánica, ni osmosis
ni electrodiálisis. Tiene que incluir algún proceso previo para quitar parte de esta materia orgánica, porque va a ensuciar las membranas y para los dos casos será un problema, que tendrá que parar el proceso, lavar, a veces cambiar las membranas. Entonces, materia orgánica demasiado es malo para los dos. Es necesario quitarla antecipadamente, anteriormente. No sé si te Sí, esclareció un poco. Sí. Otra pregunta tenemos en el chat. Es, ¿qué Yo no recomendaría a puedo los que... ver. Yo se la leo, doctora, no se Ah, preocupe. perfecto. Obrigada. Una pregunta es, ¿qué recomendaría a los que deseen empezar una trayectoria profesional en el tratamiento de aguas? Pues yo es sospechoso porque a mí me encanta muchísimo. Trata, para quedarse quizá más fácil, escoge una agua, escoge un tipo, como, voy a hacer mi proyecto de final de grado, mi tesis de final de grado. No muy general, pues es este efluente del proceso de, pues vamos a conocerlo bien y evaluar las posibilidades, pues hay que leer, hay que estudiar, pues, encontraremos algunas, hay que probar. El laboratorio es obligatorio. Análisis químicas, cuanto más tienes disponible, mejor para conocer su efluente o esta agua. A veces es por demanda, como estoy en una industria, es y es. O es agua propio, agua de mi ciudad tiene un problema. Entonces, escoger una y buscar entonces las soluciones posibles, siempre mirando costos, porque a veces las soluciones son muy maravillosas, pero ni todos quieren o pueden pagarlas. Y pensar siempre si ya hay estructuras, como, estoy aquí en mi ciudad y hay una planta convencional. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se puede incluir membranas ahí? Sí, será más barato do que empezar una nueva sola de membranas. Se puede ser complementar, que es como hacen en Barcelona. Había un problema y no tratan toda el agua por electrodiálisis. Hacen una proporción, 60% necesita salir de allí súper limpia y 40% puede ser del proceso convencional. Hace la mistura, el agua está buena, ok. Entonces, eso todo son pruebas. Ellos también hicieron sus pruebas para hoy estar ahí a fornecer agua para 4 millones de personas. Gracias, doctora, por su respuesta. También nos Por pregunta nada. en el chat, Jefferson Alanya nos pregunta, ¿cuánto dura el tratamiento de aguas? ¿La tecnología de membranas se podría aplicar en el Perú? ¿Cómo es la primera parte? La primera pregunta es, ¿cuánto dura el tratamiento de aguas? ¿Cuánto dura? Pues, va a depender de tu sistema, del agua y de área de membrana. Por ejemplo, si hacemos una prueba en laboratorio que tiene 4 membranas de 16 centímetros cuadrados cada una, de 4 por 4 centímetros, llevaremos 10 horas para tratar medio litro. Pero en el proceso industrial estamos hablando de centenas de pares de membranas y centenas o millares de litros de efluentes, de agua de efluente. Entonces, este scale-up, o el tiempo del laboratorio no se transfiere exactamente porque uno de los factores es la área de membrana disponible para tratamiento. Entonces, si yo tengo 10 pares de membranas y ahora lo pongo 20 pares, casi que quito pela mitad. La prueba de laboratorio sirve para ver si funciona, para tener una idea de densidad de corriente, porque densidad se divide por la área de la membrana,
pero aún cuando se va a un sistema mayor, se mira porque cambia el flujo, cambia la velocidad, puede cambiar un poco la temperatura, entonces se determinan los parámetros, se ajustan los parámetros para esta nueva condición. No sé ahí, no sé si hay alguno de los autores de los trabajos ahí, pero yo hice pruebas en que salía ahí como 2 horas, 3 horas, y cuando fui a la industria, el sistema operaba 24 horas por día. Entonces, él mantenía 800 litros siempre tratados, a un consumo muy bajo porque el efluente seguía a circular por el equipo. Entonces, va a depender del sistema. Se fue batelada en batch, entonces, 1000 litros, 8 horas. Ahí va a depender de 1000 litros de qué, ¿eh? De cuál efluente, cuál la carga, cuál la corriente. Gracias. Y la segunda parte, sí, se puede tener en Perú y se puede tener en todo el mundo. Es solo probablemente a presentar ahí un estudio para las empresas a definir que, mira, es una buena oportunidad, es una posibilidad y va a tener ahí un buen, no sé cómo se dice acá, custo-beneficio aquí en Brasil. Que el costo de implementación puede ser elevado, pero los gaños con economía de agua, economía de productos químicos van a pagar este equipo. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Hay otra pregunta también por Leonardo Pilco. Pregunta, ¿qué desventajas tiene el electrodiálisis frente a las tecnologías convencionales? ¿Desventajas o ventajas? ¿Qué desventajas tiene? Desventajas. Por ser membranas, es muy posible que a depender del agua o del agua residual, será necesario un pretratamiento. Los procesos convencionales van a llegar a una planta y pasar por un gradiamento, no sé si se llama así, y va al reactor y se pone ahí productos químicos y ya, ¿no? En electrodiálisis, la membrana es polimérica, de cierta manera es sensible, tiene una limitación de temperatura, no puede entrar sólidos groseros ahí que van a dañar la membrana. Por eso, lo convencional es un sistema de filtración previo con arena, brita, carvão ativado, si tuviéramos materia orgánica. Y creo que se puede listar como una desventaja porque sí es más delicado que un proceso convencional por ser membranas. Tiene un costo de tratamiento, tiene el costo del equipo, pero cuando estamos a empezar una industria o una planta de tratamiento, del cero, no hay nada construido ni nada, vale la pena hacer los cálculos todos para mirar, porque a construir las obras civiles, los reservatorios, tanques, aeradores, misturadores, productos químicos, todo eso también tiene costos. Entonces, es necesario hacer estos costos comparativos y a veces para alguna agua puede no tener ventaja a corto plazo. La idea es pensar que no tendremos que cambiar membranas ni electrodos por 8 o 10 años. Y en la estación convencional de tratamiento de efluentes, se genera lodo galvánico todos los días. Y hay que pagar, y es un poluente, y tiene que destinar de manera adecuada. Hay otros costos. Sí, muchas gracias por su respuesta, doctora. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Pues no sé si quedó claro. Sí.
Sí, en el chat nos comentan que ha quedado claro las respuestas a las Tá, preguntas. perfeito. Obrigada. Bien, muchas gracias, doctora Tatiana, por su participación en el Congreso. Muy interesante su ponencia. Esperamos volver a escucharla en alguna otra ocasión. Y muchas gracias también a ustedes, participantes, por su asistencia. Esperamos que se haya cubierto sus expectativas. Esta fue la última ponencia. Cuídense, sigan investigando y los mejores deseos para ustedes. Tengan una agradable